Muy bien, gracias. Entonces, déjenme cambio a la otra cámara. Pensé que ya la tenía abierta. Me la abro. Ahí está. Entonces, lo que habíamos hecho respecto al ejercicio 1 era revisar qué señal nos dan o qué sistema, en este caso son señales, señal, impulso unitario, cómo se representa en el tiempo continuo y cómo debo hacer el paso a la representación en tiempo discreto. Hacíamos como referencia a la gráfica de cómo se comporta en tiempo continuo, cómo se grafica, cómo se grafica en tiempo continuo, cómo se grafica en tiempo discreto, y observamos que el comportamiento es exactamente lo mismo. Entonces, de ahí el caso de que le podemos poner K o KT, o sea, no importa cuánto valga el espacio entre muestra y muestra, el comportamiento va a ser igual, ¿sale? Entonces, una vez que ya lo tenemos en tiempo discreto, la expresión, y sabemos que no cambia su comportamiento, ahora sí tenemos que obtener la transformada Z. Entonces, eso fue en lo que nos quedamos y entonces avanzamos. Para obtener la transformada Z, entonces yo lo que debo de hacer es lo que voy a hacer es obtener una función, le puedo llamar X de Z o F de Z, le voy a poner F de Z. El nombre en realidad no importa, ¿no? Entonces yo debo de obtener una función, pero en el plano Z. ¿Qué debo de hacer para obtener esa función en el plano Z? Pues debo de aplicarle el operador Z a una función que ya está en tiempo discreto, que puede ser expresada en términos de K o de KT. Ya vimos que era indistinto cualquiera de los dos. ¿Y qué significa aplicarle el operador Z a una función? Significa que yo debo de encontrar la sumatoria desde K igual a 0 hasta el infinito de lo que vale la función en el tiempo discreto multiplicado por Z a la menos K. ¿De acuerdo? Eso es lo que dice la teoría. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Por el momento no, profe. Muy bien, gracias. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer enseguida? Pues resolver la sumatoria, ¿sí? A evaluarla y ver qué es lo que nos da. Entonces, lo voy a poner, digamos, un paso a paso para ver un procedimiento completo. Se pueden omitir algunos pasos de ello, ¿no? Por ejemplo, el que sigue no es tan necesario si directamente evalúo la señal y la sumatoria, pero para que quede el entendido de cómo se hace la expansión, pues entonces lo pongo de manera completa, digamos así, o expandida. ¿Esto a qué va a ser igual? A K vale 0, entonces tendría que evaluar F de 0 multiplicado por Z a la menos 0, más, ahora ya K vale 1, entonces sería F de 1 multiplicado por Z a la menos 1, ahora K vale 2, más F de 2 multiplicado por Z a la menos 2, ahora K vale 3, F de 3 multiplicado por Z a la menos 3, más F de 4 por Z4, F de 5 por Z5 y hasta el infinito. Por eso le pongo pues, los 3 puntos, ¿verdad? Que eso continúa hasta el infinito. Después, ¿qué sigue? Evaluarla. ¿Puedo evaluar directamente la función? Sí, sin ningún problema. Yo aquí lo quise hacer para que se vea que lo estamos expandiendo y de dónde sale cada uno de los términos. Entonces, ¿esto a qué será igual? ¿Cuánto vale F de 0? Según nuestra función, ya en discreto. O sea, cuando K vale 0, ¿cuánto vale mi señal? 1. Vale 1, ¿verdad? Ahí. Entonces sería 1 que multiplica a Z a la menos 0 más ¿cuánto vale F de 1?
O sea, cuando K vale 1, ¿cuánto vale mi señal? 0. Ya vale 0, ¿verdad? Caemos en el tercer caso donde la K ya es mayor al 0. Entonces, valdría 0 por Z a la menos 1 más 0, porque ya K vale 2, por Z a la menos 2, más 0 por Z a la menos 3, y así hasta el infinito. Entonces, Z a la 0, ¿cuánto vale? Uno. Vale 1. Por 1, pues este término me va a dar un 1. 0 por lo que sea, 0. 0 por Z a la menos 2, 0. 0 por Z a la menos 3, 0. Y de aquí en adelante, todos me van a dar 0, ¿verdad? Entonces Z a la 1, 2, 3 y hasta el infinito. Entonces, en realidad, pues esto va a ser igual a ¿cuánto? Pues a 1. ¿Sale? Y esa es, el 1 es la transformada Z de el impulso unitario que tenemos aquí. ¿Alguna duda? Obviamente aquí ahorita no salen términos de Z. Vamos a ir poniendo ejemplos donde ya esta expresión no esté tan sencilla, pues para ir viendo cómo se comportan las sumatorias, ¿no? Los términos. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. Parece que no. Muy bien, entonces, por favor, chequen en sus tablas cuánto vale la transformada Z. Entonces, por ejemplo, en las que yo he estado utilizando, les digo que a mí me gusta mucho porque son tablas de transformada Z, pero también trae las transformadas de Laplace, trae la expresión en tiempo continuo, trae la expresión en tiempo discreto y trae la transformada Z, o sea, trae todo aquí. Por eso me gustan estas. Entonces, si yo me voy a la función impulso o delta de Kronecker, me dice que para acá igual a 0 vale 1 y para acá diferente de 0, pues vale 0. Es exactamente lo mismo que nosotros definimos acá arriba, ¿verdad? Esto, pasándolo a tiempo discreto. Entonces, ¿cuánto vale la transformada Z? Vale 1. Entonces, lo que nosotros hemos hecho, pues está hecho de manera correcta. ¿Sale? De igual manera, todos chequen en las tablas que tienen ustedes. Si hay algo diferente, me dicen para revisarlo. Me dicen si ya terminaron de hacerlo o de tomar la nota para continuar, si no para esperarme un momento. Sí, profe, ya está. Ok, si nadie indica lo contrario, entonces vamos a hacer el ejemplo número 2. Ya vamos a poner otra función donde le vamos a ir subiendo un poquito de trabajo, no de complejidad, sino pues por la naturaleza propia de las señales, pues ya no va a haber otra más sencilla que esta, ¿no? Entonces, vamos a esa parte. Déjenme lo pongo en pantalla el ejercicio, que sería el ejercicio número 2. Ahora tendremos que obtener la transformada Z de la función escalón unitario. ¿Sí? Entonces, igual váyanlo anotando. Yo también necesito anotarlo para de una vez tenerlo. Me dicen si ya lo anotaron, por favor, para cambiar a la vista de la cámara para hacer el desarrollo.
Sí, profe, ya. Bien, entonces aquí vamos. Tenemos la función, o tenemos que obtener la transformada z del escalón unitario, que lo puedo representar de diferentes maneras. Hay algunos que simplemente le ponen 1, otros 1 de t, o 1 de, perdón, u de t o 1 de t. Si lo expresamos en términos de tiempo discreto sería u de kt o 1 de kt. Vamos a hacer igual en las dos, lo que hicimos en la anterior, expresarla en términos de tiempo continuo, como queda expresada en términos de tiempo discreto, para aplicarle el operador. Entonces, pues vamos a realizarlo. En términos de tiempo continuo, la x de t va a ser igual a 0 cuando el tiempo es menor a 0 y va a valer 1 cuando el tiempo es mayor o igual a 0. Eso es lo que hemos visto hasta ahorita, ya sea tiempo continuo o tiempo discreto, ¿verdad? Cuando vimos la parte de las señales conocidas. Entonces, si esto lo pasamos a tiempo discreto, en el ejemplo pasado lo vimos como K. Ahora le voy a poner KT, simplemente para que vean que es exactamente lo mismo, o sea, no cambia el procedimiento. Entonces, ahora yo voy a obtener una expresión en términos de KT. En el ejemplo del impulso, nomás le pusimos K. Insisto, solamente es para que vean que es exactamente lo mismo. Entonces, aquí, ¿qué tendría? Que vale 0 siempre y cuando K por T sea menor a 0. Y va a valer 1 siempre y cuando K por T sea mayor o igual a 0. ¿De acuerdo? Si hacemos nosotros la gráfica correspondiente, entonces, pues me quedaría lo siguiente. Tengo aquí el tiempo, aquí tengo mi x de t, aquí voy a tener el 1, aquí el 0, y la función pues me quedaría, o me dice que antes del 0, todo vale 0. Entonces, ya saben, lo voy a poner la línea roja poquito por encima del eje para que se alcance a distinguir, pero en realidad pues va sobre el 0. Y exactamente cuando la señal vale 0, perdón, cuando el tiempo vale 0, pues la señal ya va a valer un 1, y ese 1 se va a conservar hasta el infinito. Entonces, si nosotros graficamos la misma señal en tiempo discreto, pues vamos a obtener lo mismo, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos 0t, 2t, 3t, 4t, 5t, etcétera. Acá tendríamos menos t, menos 2t. Con eso es más que suficiente ahorita. Y acá tendríamos nuestra k por t, nuestra x de kt. Entonces, aquí tendríamos el 1. En términos de tiempo discreto, la función nos indica que para un kt menor a 0, o sea, menos t, menos 2t, menos t, etcétera, esto debe de valer 0. Entonces ponemos sobre el eje. Y cuando vale 0 kt o mayor, ya vale 1. Entonces tendríamos la señal aquí, aquí. Creo que no alcanzan a coincidir bien todos. Bueno, ya ustedes lo hacen. Ahí está. Entonces, volvemos a lo mismo. En términos de comportamiento, es exactamente lo mismo. El hecho de pasar de tiempo continuo a tiempo discreto no lo afecta en nada en cuanto al comportamiento de la señal. Insisto, solamente vamos a depender que si ese periodo de muestreo es más pequeño, pues en un cierto tiempo voy a obtener más muestras y voy a tener más datos con que visualizar la señal en tiempo continuo. Si ese periodo de muestreo es más amplio, más grande, en un mismo instante de tiempo voy a tener menos muestras, pero quizá se vea menos muestras ahí puestas, pero el comportamiento debe ser igual, no debe de cambiar. Entonces,
Ese es el primer paso, ¿verdad? Pasar de tiempo continuo a tiempo discreto. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Creo que no, profe, muy bien. Muy bien, entonces hacemos el mismo procedimiento. Lo que vamos a obtener es una función en el plano Z, una x de z, la cual es el resultado de aplicarle el operador Z a mi señal o a mi sistema. En este caso es una señal, que sería a mi x de kt. ¿De acuerdo? Y eso implica que tenga que realizar la sumatoria desde k igual a 0 hasta el infinito de lo que vale mi señal x de kt por z a la menos k, que es la teorema fundamental de la transformada z. Entonces, para lo que tenemos que hacer, pues resolverlo. En esta parte, recuerden que siempre vamos a tener la transformada z unilateral, nunca vamos a tomar en cuenta muestras en adelanto, es decir, muestras que todavía no llegan, por lo tanto empezamos desde k igual a 0 o desde el tiempo igual a 0, ¿verdad? Entonces, a partir del tiempo igual a 0 en adelante, ¿cuánto vale mi señal? Uno. Siempre va a valer 1, entonces esto yo lo puedo expresar como la sumatoria desde k igual a 0 hasta el infinito de 1 que multiplica a z a la menos k directamente, porque así me lo dice mi expresión en tiempo discreto. Como no se toma en cuenta antes del 0, pues siempre va a valer 1 a partir del 0. Y ahora sí lo desarrollamos, entonces sería 1 por z a la menos 0 cuando k vale 0. Ahora cuando k vale 1 sería 1 por z a la menos 1. Ya vimos que siempre vale 1 la x de k o kt, más 1 por z a la menos 2, más 1 por z a la menos 3, más así hasta el infinito. Si hacemos la reducción, entonces me quedaría z a la 0 vale 1, ¿verdad? Por 1, 1. Más 1 por z a la menos 1, pues me quedaría z a la menos 1. 1 por z a la menos 2, entonces me quedaría más z a la menos 2. 1 por z a la menos 3, entonces más z a la menos 3. Si quisiera más, de aquí yo ya sé que esto se va a comportar igual, incluso ya sin hacerlo acá arriba, yo sabría que seguiría el z a la menos 4, etcétera, ¿no? Eso hasta el infinito. ¿Sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe, no. Por favor, checan en sus tablas si en alguna tienen así la expresión en términos de z y no como una expresión cerrada. Si en alguna de las que encontraron lo tienen, me dicen por favor. Creo que yo tenía algunas aquí en el libro que si vienen expresadas así, déjenme la reviso. ¿Ya lo revisaron?
¿Alguien ya la encontró en sus tablas? ¿O no hicieron la tarea? Bueno, que ya desde la otra vez, ¿verdad? Nada más iban a buscar más, porque habían dicho que no habían encontrado algunas. ¿Sí se escucha? Sí, profe, sí se escucha. Ok, entonces me dicen si han encontrado algo en sus tablas de la transformada Z del escalón. A mí me parece que sería Z entre Z menos 1. Ok, esa es una. ¿Alguien que le aparezca diferente? No, profe, a mí me parece igual. Ok. ¿A nadie más le parece diferente? Bien, por ejemplo, no sé en cuál libro lo buscaron, pero en un libro de control en tiempo discreto, que sería el de Ogata, sistemas de control en tiempo discreto, estas son las tablas. Y tenemos aquí el 1DT o 1DK, que insisto, típicamente también la podemos conocer como UDT o UDKT. Entonces, en mi caso, yo les decía, para aplicaciones de control y para aplicaciones de procesamiento digital de señales, sí expresamos siempre en términos de Z, de exponentes de Z negativo, miren. Entonces es 1 sobre 1 menos Z a la menos 1. Y tenemos la parte de Z entre Z menos 1, que si no mal recuerdo, esta es la que me dicen que así les apareció, ¿verdad? No sé si me puedan, más bien, me pueden decir por favor no exactamente el nombre, sino en qué tipo de libro. A lo mejor nada más es un libro de matemáticas y lo encontraron así. El mío es Para uno de tenerlo. procesamiento de señales y sistemas. Ajá, es uno, digamos, matemático, ¿verdad? Uno de análisis de señales y sistemas. Entonces, para el efecto de representar la transformada Z, no hay ningún problema. Cualquiera de las dos expresiones es lo mismo. O sea, de manera algebraica, si la que les muestro aquí de Z a la menos 1, todo lo multiplico por Z, ¿cuánto me va a dar? Pues 1 por Z, Z y abajo. Z por 1, Z, menos. Z a la menos 1 por Z, pues me va a dar 1. O sea, en términos algebraicos es lo mismo, pero recuerden, o yo lo que quiero que les quede claro, es que nosotros no necesitamos solamente la parte matemática, sino necesitamos saber para qué se requiere la transformada Z. Y en términos prácticos, para control y procesamiento de señales, la tenemos expresada así. 1 menos Z a la menos 1. Todos van a estar en términos de Z. Entonces, por favor, van y buscan las tablas de transformada. O sea, que eso fue lo que también les dije la sesión pasada. Van a buscar transformadas Z que sí estén expresados en términos de exponentes negativos, porque es lo que vamos a estar utilizando para todo lo demás. Para expresar una función de transferencia, pues se utilizan términos negativos. Para sacar los polos y ceros, vamos a partir de los términos negativos. Para obtener la transformada de Laplace, la transformada inversa de Z para una función de transferencia se utilizan exponentes negativos. Entonces, si nadie las encontró, vuélvanlas a buscar. Deben de estar en libros de o control o de procesamiento digital de señales. Ya no las busquen en la parte matemática, que es correcto, ¿eh? O sea, ninguna de las dos está mal. Las dos están bien, pero en términos de la utilidad de que nosotros le vamos a dar, pues son estas las que necesitamos, ¿sale? Ahorita estaba viendo si es que hay algunas
incluso que son de procesamiento digital de señales, creo que no tengo, ahorita busco. Es en lugar de darnos así una expresión cerrada, que ahorita voy a eso a partir de dónde sale, nos la dan así, exactamente como la tenemos nosotros, resultado de aplicar el operador, y nos la dan como una secuencia de datos. ¿Por qué en procesamiento digital de señales es mejor así? Porque así ya sabes cuánto vale la amplitud, ya sabes cuánta memoria necesitas en el sistema para guardar esos coeficientes y después hacer operaciones entre ellas, ¿verdad? Y que de ahí resultan pues los filtros y muchas más cosas que se pueden hacer, ¿no? Entonces, normalmente te las expresan así. Más que ahorita estaba buscándolo en un libro de precisamente procesamiento de señales y no las encuentro, más encuentro las de señales causales y todo ese rollo, pero pues a nosotros ahorita esas no nos sirven. Igual, si no, mañana también se las muestro. De todos nos faltan hacer varios ejemplos para que se vea la diferencia de cómo se expresan de diferente manera la transformada Z desde el punto de vista matemático, con exponentes positivos sin ningún problema, desde el punto de vista de control, con exponentes negativos, y en términos de señales, de procesamiento digital de señales, o bien con exponentes negativos mediante una expresión cerrada, o exponentes negativos con una serie de términos. Entonces, eso es lo que quería decirles. Ahora bien, ¿cómo le hacen para pasar de una secuencia de números? Es decir, ¿cómo se observa el comportamiento? Por ejemplo, aquí, pues va ya por intuición de ver la secuencia, sabemos que va a seguir z a la menos 5, luego z a la menos 6, y así nos la vamos a llevar. ¿Cómo se le hace para pasar de aquí a acá? Bueno, pues hay que ver series de Taylor, ¿verdad? Series algebraicas, donde pues hay técnicas que nos permiten pasar de la parte de una secuencia de datos a una expresión cerrada. Ojo, no siempre se puede. Y aquí en la parte, por ejemplo, en de control, pues ya saben, nos dan las funciones que típicamente podemos encontrarnos al analizar sistemas de control. Pero se fijan, pues no es como que de la nada una expresión de este tipo yo pueda decir, ah, sí, sí se parece a esto. O sea, son trabajos que ya se han hecho a lo largo del tiempo y pues ni vale la pena para nosotros a ver cómo lo hicieron para pasar de aquí a acá. Si a alguien le interesa, pues le recomiendo que se vaya a un libro de álgebra y vaya a ver las series, ¿verdad? Sobre todo series de Taylor, que son las que más se utilizan aquí al principio. A ver, déjenme checar si tengo aquí mi Biblia del álgebra, para más o menos que vean. Bueno, en realidad no sé si las hayan visto en algún lado en álgebra, esa parte de las series. Según yo, se debe de ver en bachillerato, al menos de los que tienen físico-matemático, ¿verdad? De los demás desconozco. No sé si alguien haya visto ese tema en álgebra, lo de series. O ya aquí en la carrera, no sé si venga el tema en algo de cálculo. No, profe, yo no las vi. ¿No? A ver si encuentro aquí rápido el tema. Pero bueno, la idea es esa, pues, que ahorita pues no nos vamos a poner a ver aquí, creo que viene aquí en el tema de las progresiones, déjenme ver. Nada más para mostrarles así rápido cómo se puede checar, ¿verdad? También, bueno, de manera básica se utilizan las progresiones aritméticas. Mi cámara 8K como que no da, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿cómo hacer con expresiones de esas series numéricas de 2, 7, 12, 17, 22, 27? Incluso pues hoy en día se hace muy popular que los utilicen como para juegos mentales ahí en las redes, ¿no? Entonces, pues aquí es muy fácil saber que teniendo un número como base, que es el 2, le sumas 5 y te da el 7. Y a ese número 7 le sumas otra vez el 5 y te da el 12. Le sumas 5 y te da el 17. Entonces, hay técnicas
de ese tipo que te dicen cómo sacarla, ¿verdad? Entonces la expresión que representa ese tipo de señales o ese tipo de números sería A más A. Primero tienes la base, el 2, luego A más D, entonces 2 más 5, 7. Luego A más 2D, entonces sería 2 más 10, 12. Y son los datos que van acá, ¿verdad? Entonces ya hay técnicas, pero obviamente estas son las sencillitas. Hay algunas ya que empiezan a ser muy complejas, donde se utilizan ya muchas veces hasta los factoriales. Y miren el tipo de expresiones que podemos llegar a sacar, ¿verdad? Y son con técnicas, ¿eh? Entonces, utilizando estas técnicas podemos pasar de esto a esto, ¿sale? Entonces, nada más para que vean de dónde viene y pues no se saquen de onda de que nosotros estamos sacando, obteniendo una serie de datos y de repente acá nos aparece con que es una expresión cerrada y yo les había dicho que esto no lo podíamos obtener. No se obtiene de manera directa, siempre nos va a dar una secuencia de datos. Ya una vez viendo si se puede o no obtener una ecuación cerrada, es cuando viene el trabajo que vienen las tablas. Pero insisto, incluso hay tablas que no nos las muestran así, nos las muestran de esta manera directamente, porque se utilizan más en hacer filtros digitales, por ejemplo. No sé si tienen hasta ahí alguna duda o pregunta. Pues una pequeña, profe. Sí. Ahí en las tablas, ahorita que le estaba checando, y de hecho las mías son igual que las suyas, abajo de la función de Kronecker viene una función parecida, pero que el resultado a mí me confundió porque pensé que esa era como una forma de expresar la, la transformada z del escalón unitario. No, el escalón es este. Este sigue siendo un impulso unitario, pero con un retraso, mira, Ah, n ok. menos k. Y por eso, en lugar de que salga directamente un 1, sale z a la menos k. De hecho, esta la vamos a ver, pero cuando veamos las propiedades de la transformada z. ¿Qué hacer cuando tenemos una señal que tiene un retraso en el tiempo? En este caso, pues un retraso de n muestras, ¿verdad? O de k muestras, perdón. Pero sigue siendo la misma, mira. Cuando n es igual a k, o sea, cuando el desplazamiento es igual al número de muestra que va, ahí es donde vale 1. En otro lugar del términos de muestra, pues vale 0. Sigue siendo el mismo impulso, pero ya no necesariamente se da en el tiempo, en la muestra 0, se puede dar en la muestra 1, 2, 3, 4, 5, 6, en la que tú quieras. Entonces, cuando eso ocurre, entonces su transformada es z a la menos k. No sé si esa era la duda, pero el escalón es el de acá, el 1 de acá. Este Sí, sigue siendo un impulso. sí, está bien, gracias. Sí, entonces esta y otras propiedades son las que vamos a ver después, ya cuando pasemos los ejemplos de transformada Z. ¿Alguna otra duda o pregunta? Bien, permítame unos segunditos, voy a cambiar de audífonos que ya se me descargaron los que traigo y pongo los alámbricos. Denme 10 segunditos. Mientras vayan anotando el siguiente ejemplo, que sería el de la 3, obtener la transformada Z de la función rampa. De igual manera, déjenme irlo anotando yo también.
Me dicen si ya lo tienen, por favor. Listo, profe. Bien, entonces déjenme cambio la vista a la cámara. Aquí está. Vamos a hacer el procedimiento. El estuche y acomodo acá. Listo. Entonces, la rampa en la parte de aplicación de control o como señal en sistemas de control o filtros, sí se le puede llegar a conocer así como R o RDT, ¿verdad? De la rampa. Pero pues básicamente es el T, ¿verdad? X de T igual a T o F de T igual a T, como lo quieran expresar. Entonces, vamos a hacer eso mismo para hacerlo como los demás. Lo expresamos en términos de tiempo continuo, tiempo discreto, lo graficamos para que se vea ahí una secuencia visual de que estamos trabajando con la misma señal, solamente con diferentes maneras de expresar los datos, y luego ya le aplicamos el operador. Entonces empezamos con saber que mi X de T o F de T, les digo, el nombre pues, es indistinto, va a ser igual. Y otra vez, aquí es donde nos tenemos que asegurar, ¿verdad? Que valga 0 para todo tiempo menor a 0. Y debe de valer T para todo tiempo mayor o igual a 0. Que básicamente pues es mi rampa, ¿no? De aquí tengo que cambiar mi expresión a tiempo discreto, donde la voy a poner en términos de X de K. X de K, ¿a qué va a ser igual? Pues a 0, cuando K sea menor a 0, y va a ser igual a K, o sea, cambié la K por el tiempo. Recuerden que también puede ser KT, sin ningún problema, así como lo hicimos en el ejercicio anterior. Cuando esa K, pues sea mayor o igual a 0. Entonces, la graficamos para que se vea la diferencia de cómo expresarla, pero que se vea que es el mismo comportamiento de la señal. Entonces, aquí voy a tener T, aquí voy a tener X de T, y voy a ponerlo desde acá, me equivoqué, ¿verdad? Desde aquí y acá. Entonces, antes del 0, mi tiempo vale 0. Este es el 0, entonces todo vale 0. Y en el 0 vale todo lo que valga el tiempo, ¿verdad? Si el tiempo vale 1 segundo, 1 milisegundo, lo que sea aquí en tiempo continuo, entonces acá también va a valer lo mismo. Y eso se va a ver el comportamiento a lo largo de todo el tiempo. Y esto va a ir creciendo pues hasta el infinito. Si ya yo definiera que es la señal rampa unitaria, entonces sí tengo que decir que es el tiempo 1 con amplitud de 1. Pero es una simple rampa, ¿verdad? En
en el tiempo. Entonces, a lo largo del tiempo se comporta de manera ascendente. Lo que valga en el tiempo lo va a valer en la amplitud. Si este es 0.3, pues acá vale 0.3. Si este es 1, acá vale 1. 2, 2, 3, 3. No importa la medida del tiempo. Aquí lo importante es ver que es tiempo continuo. Hacemos la contraparte a tiempo discreto. Entonces, aquí sí tendremos 1, 2 o t, 2t negativos. Entonces aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, etcétera. Y esto ya sería k, ya no sería t. Y acá tendría mi x de k. Entonces, vamos, sí, déjenme hago más o menos mis guías. Entonces, antes del 0 vale 0. En menos 1 debe de valer 0. En menos 2 debe de valer 0. Y hacia atrás también. Cuando vale 0, entonces si k vale 0, mi amplitud vale 0. Aquí sería. Cuando k vale 1, mi amplitud debe de valer 1. Entonces, aquí está. Yo del lado de las k no le puse 1, 2, 3, 4 y puede irse a más, ¿no? Entonces, aquí. Y aquí sí ya puedo ponerle como normalmente la representamos, ¿verdad? Que es un punto y una línea hacia abajo. Un punto donde se da la amplitud y una línea hacia abajo, indicando pues dónde tengo la señal. De hecho, en el escalón se me olvidó, pero nada más es la forma de visualizar. Entonces aquí y pues en 4. Entonces, igual manera, pues es una rampa. Conforme avanza la K, también avanza la amplitud de la señal. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? No, profe. Bien, entonces me dicen si ya van hasta ahí para continuar, si no para esperarme un poco. Listo, profe. Ok, entonces vamos a realizarlo. Tendríamos nosotros, o sabemos que debemos de obtener nuestra x de z. Esa x de z resulta de aplicar el operador z a mi función en el tiempo discreto. Y eso es igual a obtener la sumatoria desde k igual a 0 hasta el infinito. Estos puntos de acá no son nada, ¿eh? Déjenme. Los quito. De lo que vale mi función en tiempo discreto por z a la menos k. Entonces, si nosotros sustituimos lo que vale x de k desde 0 hasta infinito, ¿cuánto vale? Pues vale k. Entonces, esto sería igual a obtener la sumatoria desde k igual a 0 hasta el infinito de k por z a la menos k. Si hubiéramos puesto kt acá arriba, pues aquí le pondríamos kt, pero es igual, ¿verdad? Ya vimos cuál es la diferencia. ¿Alguna duda, pregunta hasta ahí?
¿Dudas, preguntas? Entonces, pasamos a expresarlo o a resolver la sumatoria. Entonces, esto sería igual. Cuando k vale 0, pues sería 0 por z a la menos 0, más, cuando k vale 1, sería 1 por z a la menos 1, más 2 por z a la menos 2, más 3 por z a la menos 3, y así hasta el infinito. Ahora ya con los primeros 4 o 5 términos nos podemos dar una idea clara de cómo se va a comportar la secuencia de números, ¿no? Entonces 0 por z a la 0, pues me va a dar 0. No lo voy a poner ya, ¿sale? Entonces me quedaría, esto es 0. 1 por z a la menos 1, pues me quedaría z a la menos 1. 2 por z a la menos 2, pues me quedaría 2 z a la menos 2, más 3 por z a la menos 3. Ya por intuición o por observar cómo se comporta, pues yo diría que esto es, la que sigue sería 4 por z a la menos 4, la que sigue podría ser 5 por z a la menos 5, y así hasta llegar al infinito, ¿sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe, ninguna. Ok, entonces si nosotros nos fuéramos a las tablas con números, con exponentes negativos, lo que debemos de encontrar, y ahorita lo checamos, sería la expresión t z a la menos 1 sobre 1 menos z a la menos 1 y ese binomio elevado al cuadrado. Entonces, ya ahora, si bien no hemos hecho ejercicios de cómo pasar de la expresión de la sumatoria hacia una expresión cerrada, pues ya más o menos se dieron cuenta de que pues hay que hacer un trabajo, no siempre es tan fácil llegar a esta expresión. Entonces, hay que hacer progresiones algebraicas, numéricas, series de Taylor y muchas otras técnicas, ¿no? Para lograr hacerlo, ya dependiendo de la complejidad de la expresión. En las tablas, acá, entonces tenemos aquí la t. Sabíamos que en el plano de Laplace es 1 sobre s cuadrada. En términos de tiempo discreto es kt o k, que fue lo que obtuvimos nosotros. Y ahí está la expresión, ¿verdad? T por z a la menos 1 sobre 1 menos z a la menos 1 elevado al cuadrado. Ahí más o menos se alcanza a ver. Entonces, no sé si alguien me quiere decir cómo queda expresado en términos de exponentes positivos para ponerle aquí la expresión y que se vea que pues es igualito, no importa, ¿verdad? En términos matemáticos, no importa cómo la exprese, siempre y cuando obviamente corresponda uno al otro. Y nada más para efectos prácticos, pues nosotros acostumbramos más los exponentes negativos de todo lo que aparezca con z. Alguien que me lo diga, por favor, en exponentes positivos. TZ sobre Z menos 1 al cuadrado. Así es. Entonces, ¿de dónde salió esto? De multiplicar y dividir por el z que está elevado a la mayor potencia, que en este caso el resultado del binomio sería un z a la menos 2, pues lo multiplico y divido por z a la 2, ¿verdad? Entonces, z a la 2 por z a la 1, pues me queda un z. Y acá, pues me lo vuelvo a factorizar una vez que hago la multiplicación y me queda esta parte. Entonces, algebraicamente hablando, insisto, es exactamente lo mismo. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí?
Creo que no, profe. Muy bien. Según yo creo que eran todos los ejemplos de transformada, donde pues, apenas hasta acá tenían lo de buscar y tener disponibles, por eso me adelanté la vez pasada para que las tuviera, ¿no? Entonces, pero igual queda pendiente que todos tengan tablas que se expresen en exponentes negativos de Z, porque esa es la que vamos a tomar como referencia, ¿sí? Y pasaríamos a ver algo de las propiedades de la transformada Z, a no ser que si alguien piensa que necesitamos hacer otro ejemplo o que quiera que agarremos alguna expresión de las que están aquí en las tablas y la hagamos para ver cómo queda en términos de la secuencia como otro ejercicio, pues lo hacemos, sino para continuar con las propiedades. Entonces, no sé, de acuerdo a las dos opciones que les di, no sé cuál les parezca. Si quieren que hace falta otro ejemplo, lo hacemos. Si no, pues ya avanzamos. Yo creo que pues uno más no está de más, profe. Se entrecortó mucho, no sé si nada más fue a mí. ¿Me lo puedes repetir, por favor? Es que tengo problemas con mi conexión. ¿Me escucha bien? Sí, ahorita sí ya. Pues yo creo que uno más no está de más, profe, pero si quiere pasar está bien. No, pues yo ya quisiera pasar, pero, o sea, yo por eso pregunto, ¿verdad? Si quieren uno más, pues uno más. O sea, por eso se los doy la opción, no hay ningún problema cualquiera de las dos. Pues escojan una, la que quieran y ya la hacemos. Bueno, ya nada más me dicen cuál, ¿verdad? Porque aquí pues, no se va a ver. Nada más díganme cuál funciona en el tiempo quieren y de a partir de ahí la hacemos y la revisamos. Si quiere ya pasamos, profe. ¿Mandé? Que si gusta continuar. A ver, ya no entendí. Me dijeron que sí querían otro y ahora que no. O sea, yo le estoy dando la opción de que lo escojan para que vean que no, pues de que no hay truco, pues, de que, o sea, independientemente de la expresión, pues el procedimiento es el mismo y lo hacemos. Por eso les decía que ustedes la escogieran para que dijeran, ah, pues esta se ve media gacha, a ver, o esta expresión, ¿cómo se haría? Y en base a eso lo hacemos. Pues una con exponencial, profe. Pues digan, ustedes les doy la libertad de escoger. Uno Ahorita menos. la anoto. ¿Mande? Pues una con exponencial, una menos e a la menos a kt. Ok. Entonces, ya no lo voy a poner aquí en las diapositivas, lo voy a poner directamente acá. Entonces, me cambio la hojita.
Entonces, si escuché bien, esta es transformada z de x de t igual a 1 menos a por t. ¿Sale? Entonces, dijimos, lo primero que tenemos que hacer es expresarla en términos de Profe, kt. creo que en el exponencial le falta una K. No, no le falta porque la estoy expresando en términos de t, de Ah, tiempo ok. continuo. Sí, sí, sí. Ok. ¿Sale? Vale. Entonces, bueno, eso lo hago porque luego no siempre en las tablas vienen expresados de las dos maneras. Entonces, empezamos desde la parte en que, o partiendo del hecho de que está en tiempo continuo. Entonces, mi expresión, ya no la voy a graficar ni nada, ¿verdad? Para no perder ahorita tiempo. Entonces, mi expresión x de k o kt, cualquiera de las dos que sea, entonces le voy a poner kt para que se parezca a la que me dijeron de las tablas. ¿Qué debo de hacer? Sustituir todos los lugares donde aparece la t por kt. Entonces aquí me quedaría 1 menos e a la menos a por t, que ahora sería kt. ¿Sí? Les digo, si la graficáramos, nos quedaría el mismo comportamiento, solamente uno expresado en tiempo continuo y la otra en tiempo discreto. Entonces, partiendo del hecho de que estamos en tiempo discreto, ahora sí, nosotros le podíamos aplicar el operador z para obtener una x de z, que lo que tenemos que hacer es aplicarle el operador z a mi función en el tiempo. Bueno, todas estas expresiones que vienen en las tablas, ya damos por hecho que son válidas para cuando, bueno, en el caso de acá arriba, cuando el tiempo es mayor o igual a 0, y acá cuando k por t, pues es mayor o igual a 0. Antes del 0, pues no se comportan así, ¿no? Entonces, esto será igual a la sumatoria desde k igual a 0 hasta el infinito de mi señal en tiempo discreto por z a la menos k. Y entonces yo sé que esa x de kt a partir del 0 vale 1 menos a por k por t. ¿De acuerdo? Entonces la voy a sustituir. Esto sería igual a la sumatoria desde k igual a 0 hasta el infinito de 1 menos e a la menos a k por t, y todo eso va a ir multiplicado por z a la menos k. Entonces lo que resta es empezar a evaluar o a desarrollar la sumatoria para poder encontrar la secuencia. Entonces esto va a ser igual a, cuando k vale 0, esto sería 1 menos e a la menos a por 0 por t. Y todo esto va multiplicado por z a la menos k. Perdón, a la menos 0, porque ya estamos sustituyéndolo. ¿Sí? Más, ahora k vale 1. Entonces sería 1 menos e a la menos a por 1 por t, que multiplica a z a la menos 1, más, ahora k vale 2. Entonces sería 1 menos e a la menos a por 2 por t por z a la menos 2. Vamos a poner otro, más, ahora la k vale 3, 1 menos e a la menos a por 3 por t, que multiplica por z a la menos 3, más, pues todo esto hasta llegar al infinito. Vamos a hacer la reducción. Esto sería 1 menos, me quedaría 0 por lo que sea, 0 e a la 0 vale 1. Y acá ya tenía z a la menos 0. Z a la 0 vale 1, pero pues, con esto valiendo 0, pues va a ser 0, ¿no? Más 1 menos e a la menos a por t por z a la menos 1, más 1 menos e a la menos 2 a t
por z a la menos 2 más, lo voy a continuar acá, 1 menos c a la menos 3 at que multiplica a z a la menos 3 más, pues así hasta el infinito, ¿sí? Entonces, bueno, antes de poner esto, seguramente el siguiente término, ¿cuál sería? Una vez que ya vi el comportamiento, pues sería 1. O sea, sin siquiera expresarlo acá, yo de ver el resultado, ya más o menos me puedo dar cuenta. Sería 1 menos c a la menos 4 por a por t por z a la menos 4. Y ahora sí, pues ya aquí le pongo que todo eso es hasta el infinito. Si hago la reducción, pues únicamente me quedaría, este término vale 0, entonces nada más me quedan los demás. 1 menos c a la menos at por z a la menos 1 más 1 menos e a la menos 2a por t por z a la menos 2 más 1 menos e a la menos 2, perdón, a la 3 por a por t por z a la menos 3 más, etcétera, ¿no? Y de esa manera quedaría expresado en términos de la expansión de los términos de la sumatoria. Y ya haciendo el procedimiento algebraico correspondiente, progresiones algebraicas, series de Taylor y muchas otras cosas más, pues nos quedaría esta expresión 1 menos c a la menos at por z a la menos 1. Pero si se fijan, pues sí coinciden los términos, ¿no? Que sería esta. Sobre 1 menos z a la menos 1 por 1 menos c a la menos at, z a la menos 1. Toda esta expresión sale de observar el comportamiento de esta serie. Y pues obviamente trabajándolo se puede llegar a la expresión cerrada. Y de esa manera tendríamos expresado o aplicado la transformada z a mi función en el tiempo, que sería 1 menos c a la menos at. ¿Sale? A esta. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Si lo hubiéramos hecho en términos de k, pues acá me quedaría nada más 1 menos a, menos 2a, menos 3a, menos 4a, etcétera, ya sin el t, ¿verdad? ¿Por qué? Pues acá sí le puse que el kt, pero si lo hubiera puesto únicamente k, pues me evito que la expresión quede con t, ¿verdad? Pero sabemos que es lo mismo. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Creo que no. Ok, entonces ahora sí nos vamos a la parte de las propiedades. Déjenme. Déjenme checar aquí. Que no tengo todas mis notas como diapositiva, las tengo como archivo, pero en digital, pero no todas las tengo a manera de diapositiva. Entonces, déjenmelo. Comparto, ya al rato me pongo a pasar la diapositiva. Pero no vamos a alcanzar a llegar a los ejemplos, por lo tanto, pues ya mañana las demás las muestro, paso esto a diapositiva, ¿no? Para que no se vea tan abrumador ahí todo el texto. Entonces, vamos a ver propiedades de la transformada Z. Al igual que pasó en la transformada de Laplace, algunas de las expresiones que vienen aquí en las tablas, pues ya son el resultado de aplicarle las propiedades. Por ejemplo, en el caso de cuando preguntaron acerca del impulso, este es un impulso con un atraso, ¿sí? Con un desplazamiento en el tiempo. Obviamente aquí significa desplazar n muestras y pues ya me dicen directamente cuánto da, pero esto es resultado de aplicarle
las propiedades a la función original. Entonces, algunas otras también son así. Eso es lo que vamos a ver. ¿Qué propiedades existen? Básicamente son las mismas que existen en tiempo continuo, pero obviamente trabajadas para tiempo discreto. Entonces, vamos a revisarlas. Para empezar, pues tenemos la linealidad. Entonces, también podemos aplicar el principio de superposición, así como lo vimos en la parte de sistemas en tiempo discreto o funciones en tiempo discreto en la unidad temática 1. A estos también les podemos aplicar el principio de superposición. Entonces, si nosotros tenemos dos funciones diferentes y le tenemos que aplicar el operador Z o obtener la transformada Z de dichas funciones, y además sabemos que van a estar multiplicadas por dos valores que son escalares, entonces mi función en términos de tiempo discreto se da como x de k es igual, como que x de k es igual a por f de k más b por g de k. Es decir, estoy partiendo del hecho que tengo dos funciones donde cada función está multiplicada por un escalar y yo tengo que obtener una sola. Entonces, esto significaría que tendría que multiplicar por su respectivo escalar cada una, luego sumarlas y hasta después de sumarlas, aplicarle el operador. Cosa que si se rige bajo el principio de superposición, nosotros podemos aplicárselo directamente a dicha expresión haciendo uso de esa propiedad. ¿Eso qué significa? Bueno, que a partir de la x de k vamos a obtener una x de z. Eso lo hacemos a través de aplicar el operador z a la función x de k. Entonces, como el operador z cumple con el principio de superposición, entonces primero la expresamos tal cual está. Tengo que aplicarle el operador z a toda esa expresión, a la multiplicación de las dos funciones por su respectivo coeficiente a y b. Entonces, si yo aplico el principio de superposición, yo sé que puedo aplicar el operador z al primer término, luego el operador z al segundo término, y además puedo quitar o sacar del operador esas escalares y únicamente aplicarle el operador z a f de k, a g de k, posteriormente sumarlas y agregarles su coeficiente de a y b. Entonces, de esta manera, en lugar de tener que hacer esa operación en tiempo discreto y que se me complique la expresión a trabajar, pues simplemente le saco la transformada z a la primera función. Si le saco transformada z a f de k, obtengo f de z. Si le saco la transformada z a g de k, obtengo g de z. Y pues ya nada más las multiplico por su respectivo valor escalar, a f de z más b, g de z. Que eso ya lo hemos visto tanto en tiempo continuo como en Laplace, y ahora lo vemos en la transformada z. Entonces, donde f de z y g de z, nada más para aclarar, pues son las transformadas de f de k y g de k respectivamente. ¿Sale? De esta, pues no vamos a hacer ejemplos como tal, porque ya sabemos que después, en prácticamente las demás cosas que vayamos a aplicar, siempre tenemos presente y aplicamos la linealidad. ¿Sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. Muy bien. Entonces, otra propiedad que se utiliza aquí en la parte de sistemas en tiempo discreto es una multiplicación por a a la k o a la kt, como lo quieran ver. Recuerden que las dos maneras son correctas. Entonces, cuando yo quiero hacer la multiplicación de una función en el tiempo discreto que multiplica por el factor a la k, entonces tenemos lo que sigue. Entonces, si x de z es la transformada de x de k, entonces la transformada z de a la k por x de k está dada por a a la menos 1z. Es decir, todos los lugares donde encuentre la z, la voy a sustituir por a la menos 1z. Es decir, si yo aplico el operador z de a la k por x de k, entonces lo que tengo que hacer es ir a las tablas. Bueno,
Ir a las tablas si es que conozco o es una señal conocida la x de k. Si no la conozco, debo de aplicar el principio de la transformada z, que es encontrar la secuencia de datos, la secuencia de x de k a través de la sumatoria, y a esa sumatoria o a cada uno de los términos de la sumatoria o de la expresión cerrada, si es que la encuentro en las tablas, todos los lugares donde yo vea la z, debo de sustituirlo por a a la menos 1 z, ¿sale? Entonces, aquí tengo dos opciones. Si x de k es conocida y tengo a la mano las tablas, puedo obtener de ahí mi expresión de la transformada z y simplemente sustituirla. Todos los lugares donde aparezca la z los debo sustituir por a a la menos 1 z. Eso es lo que me dice esa propiedad. Ya no tengo que andar haciendo la multiplicación, ya no tengo que aplicar la sumatoria y ver cómo me da la expresión. Si ya la tengo, la x de k, pues simplemente hago esto que me indican aquí, ¿sale? La otra opción, ¿cuál es? Que esa x de k no sea ninguna señal conocida o que al menos no venga en las tablas y que en lugar de aplicar todo completo el operador z, solamente se lo aplico a x de k y después hago lo que me dice la propiedad, ¿sale? Entonces, ahí viene como ejemplo, determinar la transformada z de x de t igual a t, es decir, de la rampa, ¿verdad? Donde x de t está multiplicada por a la k. Entonces tengo a la k por x de t y x de t vale t. Entonces, eso es lo que vamos a ver como ejemplo. Pero para no quedarnos a la mitad, si quieren esto ya lo vemos el día de mañana, empezamos con la parte del ejemplo. Nada más me dicen, de hecho desde arriba se me olvidó, si necesitaban tiempo para tomar las notas desde la linealidad, me dicen por favor dónde lo pongo para que lo puedan anotar. ¿Ya tomaron sus notas? Sí, Sí, profe. Ok, entonces ya nada más mañana pues empezaríamos a partir del ejemplo. Bueno, ese y voy a anotar uno o dos más, para que quede más claro al menos uno, hacer dos, porque si son varias y si no nos va a llevar mucho tiempo. Entonces, pues nos vemos el día de mañana. De mi parte sería todo y mañana continuamos con la realización de los ejemplos de esta propiedad y de algunas otras que tenemos que ver. Cuídense, nos vemos. Gracias, profe, nos vemos. De nada, Bueno. hasta mañana.